Para comenzar, tenemos nuestro circuito con una fuente de voltaje constante, con un interruptor que se cierra en el instante 0, con resistencia y con un inductor. Cuando eso ocurra, va a empezar a fluir corriente de la fuente al resto de los elementos. Como es una sola malla, consideramos que la corriente va solo en este sentido. Posteriormente, definimos las polaridades en todos los elementos. Obtendremos un voltaje en el resistor y un voltaje en el inductor, pudiendo así aplicar las leyes de voltaje de Kirchhoff para esta malla. El símbolo va a depender de las polaridades que hayamos definido anteriormente. Ahora definimos los voltajes para el inductor y para el resistor respectivamente. Despejamos E y sustituimos los voltajes. Posteriormente, ponemos la ecuación en forma canónica, dividiéndola toda entre L. Una vez hecho esto, obtenemos el modelo que estamos buscando, o sea, la ecuación diferencial. Lo que obtenemos es una ecuación lineal diferencial de primer orden que tiene esta estructura, por lo cual utilizaremos el método del factor integrante. Una vez obtenido el factor integrante, debemos multiplicarlo por nuestra ecuación diferencial. De aquí en más, ya podemos empezar a trabajar en obtener nuestra solución. Ahora lo que tenemos que hacer es reexpresar nuestra ecuación de la siguiente forma. Ahora integramos ambas partes de la ecuación para obtener nuestro resultado. Ahora tenemos que despejar el valor de I. Una vez obtenido nuestro resultado, decimos que K va a depender de ciertas condiciones iniciales en nuestro circuito. Vamos a proponer que puede haber una corriente que atraviese el inductor, a la que vamos a llamar I0. Esto nos va a permitir entonces encontrar el valor de la constante. Simplemente hacemos las sustituciones. Una vez hecho esto, podemos escribir el modelo completo. Con esto podemos obtener la corriente en función del tiempo. Ahora resolveremos el siguiente ejemplo. Una batería de 12 voltios se conecta en serie con un inductor de medio Henry y una resistencia de 10 ohms. Debemos determinar la corriente si la intensidad inicial es 0. Obtenemos los valores del problema y hacemos la sustitución correspondiente. Una vez hecho esto, tenemos la función que nos servirá para obtener los valores de la corriente a través del tiempo. Ahora tenemos este circuito con un resistor y un capacitor conectados a una fuente de corriente directa. Vamos a partir del hecho de que el capacitor no se encuentra cargado. Tenemos nuestro interruptor que lo cerramos y a partir de ahí va a comenzar a correr el tiempo. Comenzará a fluir una corriente y podemos marcar que habrá una diferencia de potencial en el resistor y en el capacitor, obteniendo así los voltajes para cada caso. Posteriormente vamos a utilizar las leyes de voltaje de Kirchhoff para ir obteniendo el modelo de este circuito. Aplicaremos nuevamente la ley de voltajes y nos quedará la siguiente expresión. La fórmula de la energía del capacitor es la siguiente, y gracias a ella podemos obtener la
podemos obtener nuestro primer elemento en la ecuación. Posteriormente nos podemos dar cuenta que el voltaje de la fuente también es conocido. Entonces tenemos nuestro siguiente elemento en la ecuación. Ahora, utilizando las siguientes expresiones, podemos decir que en vez de utilizar VR en términos de la corriente, podemos usarla en términos del capacitor. Ahora, nuestra expresión anterior nos quedará de la siguiente forma. Debemos escribir nuestra expresión en forma canónica, haciendo que el coeficiente de la derivada sea igual a 1. Para hacer esto, debemos mandar los términos correspondientes al lado derecho y vamos a dividir toda la ecuación entre RC. Una vez realizada esta tarea, nos quedará la siguiente expresión. Esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden, por lo que la resolveremos con el método del factor integrante. Haciendo uso del método del factor integrante, logramos obtener la siguiente expresión. Como pueden ver, obtenemos nuestra ecuación multiplicada por el factor integrante. Lo que obtenemos en el lado izquierdo es el desarrollo de la derivada de un producto de funciones. Una de esas funciones es BC y la otra es justamente el factor integrante. Lo del lado derecho permanece sin ningún cambio. El siguiente paso es integrar en ambos lados. Hacemos el desarrollo correspondiente y nos damos cuenta que al multiplicar una constante por otra nos sigue quedando una constante. Posteriormente despejamos BC. Para encontrar ahora el valor de nuestra constante, debemos recordar que para t igual a 0, BC de 0 es igual a 0 y BC es igual a 0. Esta condición inicial nos va a dar lo siguiente. En esta situación, todo el término e a la 0 nos va a quedar 1. Entonces, de aquí podemos despejar k, que nos quedará de la siguiente forma. Ahora podemos obtener la expresión del capacitor para todo tiempo. Es importante analizar que si t tiende a infinito, entonces el voltaje entre las terminales del capacitor es igual a Vf. Esto quiere decir que el voltaje en el capacitor es igual al voltaje de la fuente. Y esto hace que el resistor resulte sin ningún tipo de uso, por lo que nuestro circuito ahora se encuentra en un estado de circuito abierto. Gracias a esto podemos darnos cuenta que la corriente que atraviesa ese circuito pues sería igual a 0. Conociendo esto, usamos la fórmula de la obtención de la corriente en el capacitor y sustituimos BC. Una vez hechos los despejes y simplificando la expresión, podemos decir que la fórmula de la obtención de la corriente es la siguiente. Y de aquí también notamos que si T es igual a 0, entonces la corriente va a ser igual a Bf sobre R. Y si T tiende al infinito, entonces la corriente se va a igualar a 0. Una vez obtenida la fórmula, podemos resolver un ejercicio utilizando valores reales. Tenemos aquí una resistencia de 5000 ohms, un capacitor de 1 microfaradio y una fuente de 12 volts. También tenemos que el producto de RC va a ser igual a 5 por 10 a la menos 3 segundos.
Esto también se puede expresar en 5 milisegundos. Ahora, sustituyendo los valores en la fórmula, podemos saber el voltaje del capacitor en cualquier momento en el tiempo. Y para la corriente, sustituimos también los valores en la fórmula y así obtendremos la corriente en el capacitor. Bueno, aquí tenemos la que es un circuito RLS, es sin fuente. Tenemos aquí el circuito con el inductor, la resistencia y el capacitor con 3 componentes, y en este caso lo vamos a desarrollar. Y tenemos el resistor que el resistor es corriente es igual a voltaje entre resistencia. Después tenemos el inductor, que su corriente se calcula a la inversa, la integral de voltaje. Después tenemos el capacitor con la corriente del capacitor en la derivada de voltaje. Tenemos esas 3. Tenemos que la suma de las 3 corrientes de inductor, resistencia y capacitor es igual a 0, y la integral ponemos cada uno de ellos. Aquí tenemos una ecuación que es íntegro diferencial y las acomodamos en el orden de primero inductor, resistor, intensidad, digo capacitor. Y pues aquí hacemos y resolvemos esta operación y la tratamos de resolver. Bueno, tenemos lo que es la ecuación ahora sí de la inductancia para todos. Tenemos lo que es el reacomodo y de esta forma vamos a resolverla toda. Para poderla dejar toda derivada, vamos a multiplicar por una derivada, que en este caso es la derivada de t, y la multiplicamos por toda la ecuación. Primero empezamos con la integral, se elimina términos con dt por dt, esto se elimina, entonces solo nos va a quedar 1 entre L y por B que estaba aquí, entonces nos quedaría B entre L. Después tenemos lo que es la segunda parte, que es B entre R. La multiplicamos por dt y nos sale este resultado que tenemos aquí. El voltaje se convierte directamente en una derivada porque es una variable y esta es una constante, la resistencia. Después tenemos lo que es multiplicamos lo que es aquí dt con el capacitor, y aquí nos sale este resultado elevado al orden. Y el último multiplicamos por 0 y no nos sale nada. Reordenamos toda la ecuación de C de B entre R de B. Después, para eliminar el capacitor que nos estorba de aquí, esta constante, multiplicamos todo por el divisor de 1 entre S, y de este modo ya nos va a quedar esto. Ahora, ya que tenemos todo despejada nuestra fórmula normal, aplicamos nuestra fórmula matemática, que es x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c, todo esto dividido entre 2 por a. Y claro, esto lo sacamos del binomio cuadrado, y lo que queremos llegar es poder llegar a este resultado. Tenemos una ecuación de segundo grado
queremos que nos toquen dos valores. Eso es a lo que queremos llegar con toda esta fórmula. Bueno, tenemos la ecuación ya aquí, pero vamos a pasarla a esta fórmula. Vamos a sacar el coeficiente de A, que en este caso el coeficiente de este valor sería 1. Es igual a 1, el número que lo multiplica. Después B, sacamos el coeficiente, y el coeficiente lo que tenemos aquí, que es 1 entre 1, y después sacamos la constante, sacamos el coeficiente de C. En este caso usamos esto y tenemos 1 entre inductancia por capacitor, y luego lo pasamos a nuestra fórmula general, que la tenemos de este lado, que es S menos, como dice la fórmula general, menos B, que B sabemos que es 1 entre RS más menos raíz, todo esto 1 entre RC al cuadrado, que es lo que dice nuestra fórmula general, menos 4 por 1 entre LS, y toda nuestra fórmula general dividido entre 2. Para esto tenemos ya nuestra S, que es igual a toda la fórmula general que pasamos, y después aquí la empezamos a desarrollar y la tenemos de esta forma. Aquí tenemos todo nuestra, después subimos el 2 de aquí, de esta parte, lo subimos, y cuando sube aquí hacemos las propiedades que suben, entonces quedaría 1 entre 2 RS más menos, y cuando entra el 2 aquí, como va a entrar, cuando entra una raíz por ley de las raíces radicales, entra desarrollado, o sea 2 al cuadrado, ya entra ahí arriba como 4. De esta forma cancelamos términos, con este se nos va, y esta fórmula nos quedaría 1 es igual a menos 1 entre 2 por resistencia por capacitor más menos raíz, y de este término como está al cuadrado, y aquí nos queda un 2, lo factorizamos y nos queda más pequeño, y nos queda al cuadrado menos estos términos que están acá se fueron, y nos queda lo que es aquí, 1 entre resistencia por corriente, capacitancia por inductor. Y después usamos las frecuencias de resonancia, que es alfa y omega. A alfa le damos 1 entre 2RC, y a omega le damos igual a 1 entre inductancia por capacitor, y nos queda ya la fórmula general pasada. Aquí tenemos nuestro primer valor 1 y el valor 2, claro, nomás cambian los signos, es todo, no cambian más los signos. Y es todo de mi parte. Aquí tenemos un circuito en serie, que es un circuito RLC sin fuente en serie. Tenemos nuestro resistor, de este lado tenemos nuestra inductancia y nuestro capacitor, claro, con E, que es la corriente. Sabemos por ley de que la suma de voltajes nos da igual a 0. Hacemos la suma de voltajes y las convertimos cada uno R de I por corriente más L por la derivada de I entre el tiempo, más la inversa del capacitor por la integral de I de T es igual a 0. Toda esta ecuación, tenemos una ecuación íntegro diferencial. Lo que queremos hacer con esta ecuación es hacerla de un solo término, o sea, hacerla derivada nomás. Queremos tener puras derivadas. Ahora sí tenemos nuestra derivada de T. La multiplicamos todo para hacer una ecuación sola, o sea, la queremos hacer toda derivada, y multiplicamos este término por y inmediatamente nos da la resistencia por la derivada de I entre dt, más la por esto nos da la L por una derivada del segundo orden, y entre dt al cuadrado más 1 entre C, que es el capacitor. ¿Por qué? Porque derivada con integral se eliminan, y esto por 0 es 0. Luego la reordenamos
todos primero los de más alto término, de este modo, para que nos quede una ecuación. Después queremos sacar, eliminar la L que nos estorba aquí, le eliminamos uno entre L y de este modo tenemos toda nuestra ecuación. Sacamos los términos, tenemos nuestra ecuación. Usamos de igual manera la fórmula general que tenemos aquí. Sacamos los coeficientes y en este caso el coeficiente que tenemos aquí sería 1. El coeficiente que tenemos aquí es R entre L, que es resistor entre inductancia, y aquí tenemos 1 entre resistencia y capacitor. Luego desarrollamos toda esta fórmula ya pasando esos términos aquí, lo pasamos a lo que tenemos aquí y nos queda esto, que es esta parte. Todo esto nos queda. De hecho lo resolvemos, lo empezamos a resolver, pero pasamos de una vez al 2 en esta parte, lo pasamos para arriba por forma de la chicharronera. O sea, R más menos lo pasamos para acá. Cuando entra un 2 a una raíz, entra este, se va con este, y este modo esto lo desarrollamos. Después nos queda esto, menos 2R entre L más menos raíz de R entre 2L menos 1 entre LC. Por último tenemos las resonancias, que es alfa en resistencia entre inductancia. Tenemos que es la omega 1 entre raíz de inductancia por capacitor, y tenemos nuestra S1 que es menos alfa más raíz cuadrada de menos omega cuadrada. S2 menos alfa menos raíz cuadrada de adentro alfa cuadrada menos omega cuadrada. Y eso, parte es todo.